¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, equipo de noticias, comenzando nuevo ciclo, mismo ciclo, pero vamos variando en el equipo. Le quiero mandar un gran abrazo a Mariano Jesse, que arrancó ya a las 6 de la tarde, aquí en A24 y a toda la banda. Bueno, enseguida empezamos a repasar todas las cosas que hacen de este día un día realmente intenso y sumamente interesante para analizar. Pero sí quiero que, ante todo, hagamos un acuerdo, ustedes y nosotros, aquí en Equipo de Noticias. Si estamos acá a las 9 de la noche es porque todo lo que nos sucede nos interesa. Porque nos interesa saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Qué cosas nos estamos perdiendo, qué cosas estamos celebrando, cuáles nos van bien, cuáles nos van mal en este momento que estamos atravesando en la Argentina. Pero básicamente nos importa lo que nos está pasando. Ahora, claro, todo se volvió de un tiempo a esta parte muy hostil. Todo se volvió por algunos momentos hasta violento. Lo que debería ser un intercambio de ideas, lo que debería invitarnos a escuchar, de repente pasó a ser todos quieren tener razón, todos queremos tener razón. Y en ese querer tener razón, quizá dejamos de lado algunas preguntas, o lo importante de preguntar, escuchar respuestas y eventualmente que esas cosas que escuchamos nos sirvan para las discusiones cotidianas, no las que tenemos aquí en los medios de comunicación, las que tenemos ustedes y nosotros en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros amigos, en los lugares donde compartimos habitualmente, porque nos interesa lo que nos pasa. Y por eso estamos acá en este ratito. En vez de querer convencer, quizá la propuesta puede ser, quizá podemos hacer algo que efectivamente nos funcione, porque lo que venimos haciendo no nos viene funcionando del todo bien. Quizá podemos volver a eso. En vez de querer convencer, tratar de compartir. A ver qué piensa uno, qué piensa el otro. Y no necesariamente porque el otro piense otra cosa, es una mala persona o es una buena persona, o yo lo tengo que desterrar de mi lista de amigos o de mi lista de conversaciones y lo tengo que mirar con desconfianza. En algún punto, la propuesta es recuperar la confianza en el otro, a partir de esa capacidad de volver a escuchar y de volver a hacernos algunas preguntas. Yo tengo dos anhelos. El primer anhelo es que aprendamos a decir no sé, que algunas cosas no sabemos y que tenemos ganas de aprender y entender efectivamente por qué nos pasa lo que nos pasa. Y el segundo anhelo, que también es muy importante, es que cuando alguien nos dice algo que nos hace un ruido positivo, sepamos decir, mira, no lo había pensado desde ese punto de vista. No lo había entendido así, pero ahora que lo decís lo voy a pensar, voy a tener en cuenta lo que me decís. Y a ver si de ahí podemos ir construyendo otra cosa. Y que cerca de las 11 de la noche podamos decir, ustedes y nosotros, che, el tiempito este que pasamos en A24, en Equipo de Noticias, valió el tiempo compartido, valió la pena. Nos llevamos algo. Es un momento muy importante, la centralidad de la familia en la mesa, compartiendo este rato. Así que con ese objetivo arrancamos este nuevo ciclo de Equipo de Noticias. Está Hernán Lecher para charlar cada noche con nosotros y tenemos hoy dos colegas invitados. Está Martín Granowski para compartir el programa con nosotros y está también Débora de Urieta, que es para mí la mejor colega o quien mejor cubre Congreso en estos tiempos y va a tener que empezar a trabajar nuevamente porque, Débora, buenas noches. ¿Cómo estás? Se va a presentar mañana efectivamente la IBACES. Mañana vamos a tener la letra chica del proyecto. Muy bien, bueno, así que en un ratito nos vamos a dedicar a eso. Tema del día, hasta hace un rato nada más no sabíamos si para volver de laburar teníamos colectivos o no teníamos colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, porque estaba la posibilidad de un paro que el sindicato UTA, Unión Tranviario Automotor, había de alguna manera amenazado o amagado para esta jornada o eventualmente para mañana. Pero en un momento de la tarde eso se descartó y este es el comunicado de la UTA, el modo en que efectivamente nos hicieron saber que iba a haber colectivos. Muy breve, en atención a la intervención por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, intervino la Secretaría mediante convocatoria a audiencia para el miércoles. Se informa que asistiremos a la misma procurando la paz social a fin de no paralizar un servicio de gran relevancia para millones de usuarios. ¿De qué manera lo contaba Roberto Fernández, el titular de la UTA? Lo compartimos. Nosotros vamos a ir porque nos citó el gobierno y queremos una pronta solución. Si en esa solución, que es los 250.000 pesos que nos deben del salario que tenemos que cobrar para el mes pasado, nosotros vamos a tomar otras medidas, no un paro. ¿Cuál sería la medida? Retención de tareas.
¿Y cómo sería eso? La retención de tarea es muy sencilla. Si me pagan, trabajo. La diferencia, ¿no es cierto? No deben una diferencia. La diferencia son de 250.000 pesos. Si aparecen a 250.000 pesos, nosotros vamos a trabajar normalmente. ¿Ustedes van a esperar hasta el miércoles? Las empresas son problemas de las empresas, nosotros se lo decimos al ministerio. Las empresas dicen que el gobierno se los debe y es un problema de las empresas con el gobierno. ¿Cuándo sería la retención de tareas? Pues los empresarios dicen que no. Yo quiero dejar una cosa bien clara. Nosotros le hablamos a ustedes por el tema nuestro. Después lo que tiene la empresa con el gobierno con la empresa. ¿No es cierto? Igual que hablar de paro. No, es retención de tareas debido a porque la empresa no debe, la empresa ha firmado, ha homologado el Ministerio de Trabajo y nos deben 250.000 pesos. ¿La reunión cuándo se va a dar, Roberto? La reunión se va a dar para el miércoles a la 1 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. No va a haber ninguna medida hasta el día miércoles, ¿no es cierto? Y la medida va a ser retención de tarea. No es una medida, sino que queremos cobrar. ¿Qué espera que le digan el miércoles? ¿Cuál es la solución? Que nos den la plata, que no deben 250.000 pesos. Bien, Roberto Fernández, la diferencia entre la retención de tareas y el paro va a ser que van a estar ahí en el lugar de laburo y si se resuelve o no se resuelve, habrá colectivos o no. ¿Esto a partir de cuándo? Y bueno, veremos. Hay que ver qué es lo que pasa el miércoles en la reunión en la Secretaría de Trabajo. Pero hay algo muy interesante de Roberto Fernández. Dice, no, el tema no es con la empresa, el tema es con el gobierno, es decir, con la Secretaría de Trabajo. Necesitamos que homologuen el acuerdo que nosotros ya tenemos, que nos venían pagando enero y febrero, pero que ahora no nos pagan más. ¿Por qué? Bueno, y aquí es interesante. ¿Qué es lo que dice la Cámara Empresaria? Vamos a compartir el comunicado. Es un comunicado un poco más extenso, pero me quiero detener en dos o tres ideas. Primer párrafo. Las empresas operadoras de transporte de pasajeros solicitamos a la autoridad de aplicación que proceda de manera inmediata a corregir los cálculos que determinan los niveles de ingreso necesarios para operar. Fíjense la cuenta del subsidio, porque están haciendo mal la cuenta de los subsidios. No le está diciendo a los laburantes que están pidiendo por algo indebido o que no están de acuerdo. Está hablando directamente al gobierno. Segundo párrafo, sobre todo este punto. El sector carece, las empresas de transporte de colectivo, carece de herramientas para resolver esta situación, ya que no ha elegido el actual régimen de subsidios que obliga a cobrar una de las tarifas más bajas de la Argentina. Primer punto, el problema son los subsidios. Nosotros no los convalidamos, lo convalidó el actual gobierno. Segundo punto, las tarifas siguen bajas. Ya aumentaron las tarifas de colectivo, pero siguen bajas, no nos da. Miren en el último párrafo, y acá tenemos casi una confesión de parte. A la fecha, entre tarifa y subsidio se reconoce apenas 650 pesos por viaje, cuando el costo real es de 1.200 pesos. ¿Qué está diciendo? A nosotros entre tarifa y subsidio nos dan 650, pero a nosotros nos cuesta 1.200 mangos subir una persona a un colectivo. Lo que están diciendo es, la tarifa debería estar a 1.200 para cubrir el costo. A eso agreguémosle un rendimiento, una utilidad, una ganancia. O aumentamos la tarifa o aumentás el subsidio. Entonces van a ir a la Secretaría de Trabajo. Pero del otro lado está el ministro de Economía, Luis Caputo, que el viernes hizo una declaración muy importante a Jonathan Viale en un canal colega. Le dijo, nosotros no vamos a homologar paritarias que nos rompa el plan, que estén por encima de lo que efectivamente es un esquema que salario bajo me retiene también la inflación, porque si no se me espiraliza. Vamos a hablar de esto en minutos nada más con Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo y además hasta hace muy poco embajador en México. Vamos a preguntarle sobre la situación que están viviendo México y Ecuador con la invasión que hizo la Fuerza de Seguridad ecuatoriana en la Embajada de México, algo que no había pasado en la historia, me parece, de lo más grave que hemos vivido. En un ratito nada más charlamos con Carlos Tomada, que ha tenido la deferencia de venir a compartir este arranque de ciclo con nosotros. Agregamos un elemento más, que tiene que ver con la SUBE. Hoy Manuel Adorni, el vocero del gobierno, dijo que la SUBE tiene que salir a competir con otro mecanismo de pago. Lo hizo de esta manera.
que el gobierno tomó la decisión efectivamente de liberar el sistema de pago en el transporte público. Esto ocurre, por supuesto, en otras ciudades del mundo donde se puede abonar con tarjeta, con el celular o con el medio que se crea más conveniente. La SUBA no va a dejar de existir, la SUBA será en tal caso una opción más, pero no la única. Para nosotros, por supuesto, la SUBE sigue cumpliendo un rol clave para fiscalizar los servicios que prestan las empresas de colectivo y los gastos que realizan. Muy bien, Manuel Adorni, que de alguna manera dice la SUBE, que es el instrumento con el que el Estado iguala de alguna manera las posibilidades de viaje, de políticas públicas vinculadas al transporte, va a tener que salir a competir con otros medios de pago. Hay un montón de cuestiones que todavía no han sido respondidas. ¿De qué manera, por ejemplo, se implementarían las tarifas diferenciadas, entre otras cosas? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Hernán. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hacía Bien. algún cálculo mental mientras hacías justamente la mención del comunicado, que tiene que ver con esto de los 650 pesos que reciben, diría casi un poquitito menos de la mitad vía tarifa, 270 pesos en principio. Vamos a unificarlo en ese valor que es el mínimo. La otra mitad, si querés un poquito más, vía subsidio. ¿El gobierno tiene intenciones, esto está claro? Vos mencionabas a Caputo, de recortar los subsidios. Y vos dijiste un número que no es menor. A ver, si yo elimino los subsidios y le doy la tarifa que le cierra a la Cámara del Transporte, estoy hablando de una tarifa 1.300 pesos, pongámosle. Claro. De 270 a 1.300. 270 ya significa un aumento de 250% en febrero respecto de los 76 que ya había tenido aumento. Pero supongamos esos 250%. Llevémoslo a 1.300. Bueno, dato, luz amarilla diría, sí, claro, en un escenario donde los salarios, la discusión está acá, está con los camioneros, está empantanada. En un ratito lo vamos a charlar eso, porque además, si vos tenés si para ir a laburar tenés que pagar 1.300 mangos, ¿cuánto tenés que ir a pedir de paritaria para poder reproducirte como laburante, digamos, ¿no? En un ratito lo vamos a charlar. Martín, bienvenido, gracias por estar hoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A compartir Muchas gracias el a programa. vos. Más allá de que se trate de transporte exclusivamente, da la sensación que acá hay toda una lógica, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la lógica es quita de subsidios. Algunos dicen retiro del Estado, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que es el uso del Estado para regular algunas cosas y desregular algunas otras, pero el Estado está siempre presente. ¿Regulando o desregulando? Desregulando porque son decisiones del Estado. Sí. Esta es decisión del Estado. Salvo, y ya estaríamos casi en el humor negro, que la idea es, ya están bajando las frecuencias de los colectivos. Así es. La idea que es aumentar la desocupación para que la gente no necesite viajar a trabajar. Claro. Sería a ver, en esto, más que una ironía. En esto de ya están bajando las frecuencias, en un ratito nada más nos vamos a meter también en el tema educativo. Habló Berti Venegas Lynch, que es el papá del prócer, digamos, de alguna manera, pero es diputado nacional, con lo cual hay una pregunta sobre si su idea de que no debería ser obligatoria la educación pública para pibes y pibas es una idea del gobierno o no. Lo respondió Javier Milei en una entrevista hace un rato, lo vamos a compartir también. Pero hay otro enfoque del tema educativo, son las universidades. Emiliano Jacobiti, que fue diputado nacional, que es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y que es un dirigente muy importante de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Buenos Aires, dijo en estos días que, por ejemplo, la Facultad de Odontología de la UBA no llega a mitad de año en su funcionamiento. Si lo podemos compartir, Agus, me decís, y lo escuchamos a Jacobiti, que no es un dato menor. Te agrego un dato. Sí. Es muy fácil de encontrar, lo decíamos ayer, es muy fácil de encontrar. La ejecución presupuestaria de las universidades se publica de manera diaria. En realidad la ejecución presupuestaria se publica de manera diaria, figura en la Universidad de Buenos Aires. Al día de ayer había ejecutado 66% del presupuesto, un presupuesto que no se actualizó porque es el del 2023. Claro. Es decir, le queda un tercio. Si uno dice, ejecutó 66%, en 3 meses le queda 1 mes y medio. Claro. Ahora, perdóname, Es decir, a mediados de Hernán, mayo no hay más plata. Casi sin clase, además. Sí. Además de todo, o sea, ejecutó Además, el 66% y casi no hubo clase. Bueno, todavía. pero uno podría pensar, los salarios son un componente importante, en enero se pagan, aunque no tengas clase, es decir, los costos tal vez de mantenimiento o funcionamiento no, pero supongamos que el salario sea mayoritariamente eso. De todas formas, en cualquier cálculo que hagas, no llegás más allá de mediados de mayo.
Bueno, vamos a escuchar a Emiliano Jacobiti de qué manera él decía, insisto, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que la facultad, por ejemplo, de odontología llega hasta mitad de año. Emiliano Jacobiti fue diputado radical, fue de la Universidad de Buenos Aires, rector de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuánto aguanta la UBA con los presupuestos? ¿Cuánto aguanta la UBA con los presupuestos tal cual están? Así, no creo que la Facultad de Odontología reciba... Eso te iba a decir, en cualquier momento no pueden atender más gente. La Facultad de Odontología no creo que pueda arrancar el segundo cuatrimestre de esa manera. Porque... O sea, esa gente que hoy se va a atender... No, si el gobierno no modifica la actitud que tiene para con el sistema público de universidades, no. ¿Y el no tengo clínicas? ninguna duda. Digo, para hablar de cosas concretas. ¿Y el clínicas? Está en la misma situación. Digo, a ver, yo creo que hoy tenemos un problema, porque aparte tenemos un problema de desinformación. El otro día escuchamos al vocero presidencial decir, no sé por qué dicen esto, nosotros actualizamos el 70% los gastos de funcionamiento. Esto se financia con gastos de funcionamiento. Digo, efectivamente fue así. Después de que el reclamo empezó a tomar volumen, después de que ya se juntaron cientos de firmas. Bien, Emiliano Jacobiti, hoy viene a Equipo de Noticias el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires a ver si esto efectivamente es así o no. Hoy, un vicerrector de otra universidad nacional me decía, es una figura interesante, nos impacta directamente el hecho de que una facultad deje de funcionar a mitad de año. Pero lo cierto es que ya no están funcionando como debieran o como solían funcionar. Esto ya está pasando, digamos, en las universidades a partir del recorte presupuestario. Bueno, enseguida volvemos a la mesa, porque con Débora de Urieta, insisto, vamos a charlar sobre lo que va a comenzar a discutirse ya muy pronto, probablemente la semana que viene, que es la Ley Bases, o la nueva versión de la Ley Bases. Acompáñenme, me voy al encuentro de Carlos Tomada. ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo anda? Vamos, Pablo. Gracias por estar, Su gusto. Se valora mucho. Y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. No sé si se dice o no se dice. Y bueno, no está mal. No está en el mundo del espectáculo. No También es un buen deseo. Bueno, insisto, Carlos Tomada fue durante muchos años ministro de Trabajo y además hasta hace muy poco, durante el gobierno de Alberto Fernández, el embajador en México. Antes de meternos en tema paritaria, salarios, trabajo, te quiero preguntar cómo te impactó lo que pasó en estas horas en la Embajada de México en Ecuador. Muy mal, no más o menos, muy mal, porque acá lo que ha pasado no es un hecho aislado, pero aparte de eso es un hecho gravísimo, porque viola los principios del derecho internacional, pero en particular el derecho de asilo y en particular los de México. A ver, México tiene una larga tradición en ser un país... Claro, México tiene una tradición muy importante en términos de lo que ha significado el asilo en distintos países durante los años más oscuros de nuestra región. Significó poder salvarle la vida a una enorme cantidad de dirigentes que estaban siendo perseguidos y en ese sentido ahí es donde esto se vuelve realmente muy, pero muy grave. Insisto, estamos charlando con Carlos Tomada, ya hablamos de trabajo, ya hablamos de salarios, pero acaba de terminar su tarea como embajador argentino en México. Por eso es tan relevante. Y también, Carlos, porque bueno, vos viviste los tiempos en que la Embajada de México significó efectivamente salvarle la vida a mucha gente. Por eso las escenas que se han visto en estas horas de fuerzas de seguridad del Ecuador entrando a la Embajada de México en Ecuador a, bueno, uno podría decir secuestrar, detener al ex vicepresidente Glass de la gestión anterior, seguidor de, o por lo menos un dirigente del espacio político, Rafael Correa. Carlos. Sí, no, evidentemente es un hecho inédito, vos lo señalabas. Recordemos que México ha asilado desde comienzos del siglo XX a figuras como Trotsky, todos los republicanos españoles que salían de la Guerra Civil Española. Bueno, como vos recordás bien, en la embajada mexicana acá en la Argentina estuvo el expresidente Cámpora, estuvo Juan Manuel Abal Medina. Luego, el último caso fue el de Evo Morales. Claro. A Pedro del Castillo, él iba hacia la Embajada de México cuando lo detienen. O sea que esta no es una vieja tradición, sino es una tradición que tiene una gran vigencia. Se ha vulnerado, digamos. Y eso es lo que se ha vulnerado de una manera que
no podemos mirarlo como un hecho aislado. Ecuador viene a ocupar un lugar importante, me parece, en el dispositivo de la región, el lugar que ha dejado Colombia, y creo que es sobre esa posición que se anima a cometer esta tropelía, que es realmente una tropelía. Le pregunto a Martín Granowski, uno de nuestros periodistas invitados del día de hoy. Martín, vos seguís muy de cerca temas internacionales, es parte de tu recorrido. Si querés preguntarle algo a Carlos sobre esto, pero también tu mirada. Martín. Justamente, ustedes decían es inédito. En realidad lo que yo me acuerdo que se parece, pero ni siquiera fue oficial, en todo caso fue paraestatal, es la famosa crisis de los rehenes, cuando unos estudiantes fundamentalistas iraníes toman la embajada de Estados Unidos durante casi 2 años en el 79, del 79 y al 81, pero ni siquiera fue el Estado. Acá es decir, era el Estado por detrás, acá es el Estado directamente. Sí, es bueno el ejemplo que traes de ahí, pero acá es el Estado, creo que el gobierno de Ecuador, y además es en Latinoamérica, que es una región donde, producto de su inestabilidad política, esa figura es una figura que ha salvado muchas vidas a lo largo del siglo XX, ¿no? Carlos, yo vi anoche el debate de los candidatos mexicanos a la presidencia. 2 candidatas y un candidato. El tema se tocó muy al principio solamente. Pero te quiero preguntar, además de, esto influye obviamente sobre Ecuador, porque es secuestrar más que apresar, porque esto no es apresar, es secuestrar en una embajada, es violar la Convención de Ginebra y todo el derecho internacional y secuestrar a un asilado en la embajada, o sea, en territorio extranjero. Que durante varias horas estuvo desaparecido, ¿no? Que durante varias horas estuvo desaparecido, ¿no? Claro, sí, es un secuestro, digo, tal como lo conocimos en la Argentina. Ahora, ¿esto influye también o trató de influir también en las elecciones mexicanas? No. No. No creo, no tiene... En todo caso, produjo una reacción unitaria en México, país donde, si acá hay grieta o no sé cómo se llama, en México, ni te digo, fue lo que menos me costó entender de la realidad mexicana. Pero en este caso reaccionó unánimemente todo el arco político, rechazando lo que era un atropello a la soberanía. Donde sí intervino en las elecciones de Ecuador, que también hay elecciones próximamente. Bueno. Y hay quien dice que tiene que ver con una suerte de forzar la idea de manodurismo del gobierno de Noboa, lo cual nos lleva a otra pregunta y ya nos viene trayendo a la Argentina. ¿Son gobiernos que tensan mucho los límites, que cruzan directamente los límites en virtud de un momento de la política de mucho clima de violencia, de mucho clima de crispación, para tratar de ser legitimados electoralmente? Muy llamativo el momento. Por eso yo te decía que Ecuador viene a cubrir un lugar que es el que ha dejado Colombia. En realidad la frase completa debería haber sido Ecuador y Argentina vienen a cubrir, con la visita de Richardson y todo esto, el lugar que ocupó Colombia como plataforma, como portaaviones de Estados Unidos en la región, ¿no? Creo. Vamos a cambiar de tema. Te quiero preguntar por cuál es el significado que tiene esta declaración del ministro de Economía, Luis Caputo. Son del viernes pasado, si no me equivoco, pero tiene que ver con un tema muy propio de tu experiencia como ministro de Trabajo. El gobierno no homologando paritarias, y los argumentos se los dio Luis Caputo y Jonathan Viale, lo compartimos. ¿Qué estás leyendo acá? Me gustó la parte esa, si yo digo cualquier cosa. Ahí era Caputo puro, porque la verdad que dijo cualquier cosa. Pero explícanos, ¿por qué es cualquier cosa y qué estás viendo acá? ¿Por qué es grave? A ver, primero tengo que decirlo, digo, hay un desconocimiento que asusta en este reportaje, digamos, porque está hablando, se contradice primera frase con la segunda frase. Yo lo entiendo, él viene del mundo financiero, y el mundo financiero, el tema del trabajo no es un tema importante y él no tiene por qué conocerlo. La homologación, ¿qué quiere decir la homologación? Primero para que la gente lo entienda. La homologación es una intervención
que hace el Estado después que las partes se pusieron de acuerdo. Paritarias libres, las partes negocian. O sea, en este caso, camioneros con las cámaras de transporte ya están llegaron a un acuerdo. Sí. Ese acuerdo se lleva al Ministerio de Trabajo para que se homologue y no para que el gobierno diga si da el número o no da el número. Eso no es competencia. Él no sé qué quiere decir con que el Estado no, pero el secretario de Trabajo sí. Ni el gobierno en ninguna de sus figuras, y mucho menos con una declaración de este tipo, puede tener injerencia en esa negociación. Entonces, la homologación lo que hace es que le da la posibilidad de que se aplique a todos los trabajadores y a todas las empresas. Ese es el sentido. Que se universalice de alguna manera ese acuerdo. La homologación lo convierte a ese convenio colectivo en el estatuto de la actividad, el estatuto profesional de la actividad. ¿Y por qué Caputo dice entonces que él no quiere homologar eso? No, bueno, ahí interviene el otro tema. Lo que ha pasado es que, sobre todo con esta negociación de camioneros, es que Camioneros quedó como desfasado en los ritmos que venía negociando. En realidad, estamos hablando de que el último aumento que tuvo Camioneros, suponete, fue en octubre, más o menos, del 14%. Iba a negociar noviembre y diciembre cuando se produjo esta devaluación y esta disparada de la inflación. Y entonces por eso pide 25. No es ninguna... Sí, no es que pide 25 sobre una inflación de 15, suponete, sino que está tratando de recuperar lo que perdió. Absolutamente. No se zarpó, Moyano. No. Eso es lo que no puede entender. ¿Por qué? Porque Caputo lo mide en términos de lo que está pasando en estos momentos. Como a él el tema de la recuperación de la capacidad adquisitiva del salario no es un tema que le preocupa, ¿sí? Lo único que le importa es lo simbólico, lo que implica dar un 25% de aumento ahora cuando la inflación parece que está en el 12, 13. Pero se olvida que los camioneros están todavía con salario de diciembre, salvo que le hayan dado algún bono o alguna cosa. Sí, Hernán. Carlos, a ver, pensado así, se me ocurría... ¿Hay una intencionalidad manifiesta contra camioneros? Hay una política claramente de estigmatización de ese gremio, pero hay una política teledirigida a eso que quizás puede ser un efecto disciplinador para el resto. A ver, no sé. vos viste esto que decíamos antes, que decía Pablo de explorar los límites. Podría ser un intento de explorar los límites de la confrontación porque Camioneros es un gremio que confronta y que defiende muy duramente sus negociaciones. No le veo demasiado el sentido. Ocurre, y creo que vos sabés, que también está de otra manera el gobierno confrontando con los metalúrgicos. De otra manera, porque ahí ni siquiera han podido llegar a un acuerdo. Un acuerdo que hace que los metalúrgicos estén con salarios también de noviembre o diciembre. Lo que pasa es que ahí la patronal ni siquiera cerró el convenio, como sí cerró Camioneros. Estar confrontando con camioneros y metalúrgicos al mismo tiempo podría llevar a la interpretación que vos traes a colación. Porque son dos gremios muy fuertes y ese mensaje disciplina al resto, digamos. Bueno, por eso el modelo de Milei lo ha dicho muchas veces, que él admira a Margaret Thatcher. Bueno, Margaret Thatcher tuvo con los mineros un conflicto y ese conflicto significó un quiebre y la hegemonía a partir de ahí de la política de Thatcher. Lo mismo Reagan con los controladores aéreos. Hay un punto, por eso el movimiento obrero argentino se está portando con mucho, está siguiendo muy finamente esta situación, porque no quiere, quiere sostener la defensa de los salarios y los derechos de los trabajadores, que además están atrasados, esos salarios claramente, pero tiene que hacerlo con un timing que no los ponga en la situación de una confrontación final que quiebre al movimiento obrero, cuando el movimiento obrero, termino con esto, para mí es uno de los sujetos políticos fundamentales para la oposición.
en este momento. Sin lugar a dudas. Ahora, Carlos, permiso, Pablo. Dale, Martín, dale. Lo que escuchamos de Caputo recién, de nuevo es el Estado regulador, pero acá lo dice muy claramente. Lo que quiere es regular el salario para ponerle un techo. Pero es directamente eso, o sea, que el salario no se dispare, lo dice casi textualmente, que el salario no se dispare porque evidentemente no dice qué variables le dispararía a él a su vez en la economía macro, pero evidentemente quiere decir eso, que no se dispare el salario porque se me va el plan. Rompe el plan, le rompe el plan. Esto me rompe el plan. Martín, ya lo sabemos y podemos volver a repetirlo. Hay claramente una doble vara para considerar al Estado. Una es cuando el Estado es a favor de los sectores dominantes y otra cosa es cuando el Estado es en contra de los sectores más postergados. ¿Cuántos convenios firmaste en tus 10 años fueron de ministro? 12 y medio, 12 años. 3 horas y 14 minutos, sí. ¿Cuántos? No sé, pero muchos. ¿Pero que 500, 1000, no, 2000? No, muchos. Muchos. Más ¿Dejaste de homologar más de alguna 10.000. Nunca no homologamos un convenio. Eso te iba a preguntar. ¿Nunca dejaste de homologar? Jamás. Eso sí lo digo con autoridad y fuerza. Carlos, te pregunto sobre alguna discusión del peronismo en relación, digamos, al desempeño de lo que fue la cuestión electoral. Hoy el peronismo, una parte dice, bueno, se perdió la elección porque en la gestión anterior no se recuperó el salario. Y otra parte dice, no, fue por los quilombos internos. Perdón el término, pero... ¿Cómo la ves? Pero se entendió. ¿Cómo la ves? ¿Qué pensás? ¿Cómo la veo? Si la veo. A ver... A mí me parece, como concepto general, que solamente echar la responsabilidad de la aparición de Milei a la gestión del gobierno anterior, me parece que achica el análisis. Y vos vas a coincidir conmigo. Este es un proceso mucho más grande que tiene que ver con la región, con lo global y que eso. Algo tuvo que ver, sin lugar a duda. En lo que más tuvo que ver fue en no haber podido corregir la distribución del ingreso que heredamos de Macri. Realmente sé que se hicieron esfuerzos, sobre todo en la etapa de la pandemia, pero después costó mucho ese 20% que creo que se perdió de salario durante el gobierno de Macri, no se logró recuperar y seguramente se habrá sumado un punto. Yo creo que eso fue un factor muy importante. También puede porque ser... el peronismo, digamos, su aparición en la historia y su razón de ser en el presente es la protección de los sectores más débiles. También pueden ser las dos cosas, Carlos, ¿no? No haber recompuesto salarios y el modo en que se discutió eso internamente, o más bien públicamente, seguro afectó. Pero con el tema, pero otros temas en todo caso. El tema de distribución del ingreso no fue un tema de la confrontación interna. El pago de la deuda social, en todo caso el pago de otra deuda sí fue tema de conflicto. Pero el pago de la deuda social me parece que no fue un tema central de la discusión. La última, Carlos, ¿en qué momento está el peronismo? ¿Y por qué? El peronismo está en un lugar donde ha estado otras veces primero. Otras veces hemos sido derrotados. El peronismo está en un lugar de derrota. Bueno, perdimos las elecciones. Perdimos las elecciones. Segundo, perdimos la identidad. Tampoco no es la primera vez. En los 90 también. Lo que pasa que en los 90 era otro contexto. Había un sector del peronismo que había conservado, ¿no? Donde estaba el MTA, el CTA, en fin, una serie de sectores políticos también. Me parece que este es un momento donde tenemos que reflexionar fundamentalmente, organizarnos y unirnos, no de cualquier manera, sino a partir de esa reflexión y movilizarnos. Tenemos que ejercer una oposición fuerte, sin ataques de responsabilidad con respecto a la gobernabilidad. De la gobernabilidad que se ocupe el gobierno. Me parece bien, es su tarea. ¿No es la tarea del peronismo ni de la oposición garantizarle gobernabilidad al gobierno de Milei? No,
No, claro que no. La gobernabilidad la busca el propio gobierno tomando medidas que le garanticen la gobernabilidad. Eso es la política. La oposición, para eso nos votaron en todo caso. La oposición tiene que fuertemente ser opositora. Y digo fuertemente porque a mí me da la impresión de que este gobierno, sí viene por todo. Nosotros jamás dijimos eso, pero no importa. Pero este gobierno sí viene por todo. Y me temo que si llegan a cumplir sus objetivos, nos vamos a encontrar con un país sin derechos políticos, sin derechos sociales, sin derechos laborales, no solamente afectados en lo económico, sino en cuanto a su superestructura identitaria. Me parece que no vamos a conocer la Argentina emergente. Lo vemos en lo laboral, ni hablemos. Pero en todo lo otro que pasa todos los días, que se pueda decir la frase que se acaba de decir sobre el tema de la escolaridad y los niños, que no tiene importancia, que el chico puede hacer lo que tiene que hacer lo que la familia quiera y que será ir a la escuela o no ir a la escuela. Eso es retroceder, no sé a qué tiempo. Al 19 me queda corto. Digamos, se pueden decir esas cosas y se pueden decir impunemente en una Argentina con la aspiración igualitaria que siempre tuvo y donde precisamente ir a la escuela era una de las identidades más fuertes junto con la del trabajo. Educación y trabajo fueron dos elementos centrales de la aspiración igualitaria de la Argentina. Carlos, te agradezco mucho que hayas venido. No, a vos. Gracias. Que estés muy bien. Carlos Tomada. Bueno, me voy a la mesa. Tranquilo, porque tenemos todavía mucho por delante. Hasta las 11 hacemos equipo de noticias. Como te decíamos en el arranque, aparentemente Débora mañana ingresa a discusión formal la nueva versión de Ley Bases. Un mes y una semana después de que Javier Milei inaugurara ante la Asamblea Legislativa las sesiones ordinarias, finalmente parece que mañana vamos a conocer la segunda versión de lo que es la Ley de Bases o Ley Ómnibus, como se conoció. Pero al mismo tiempo lo que podría definir si se aprueba o no esa ley es, por un lado, el paquete fiscal y por otro lado, ganancias, que se baja al piso, no tanto como quería el gobierno en un primer momento. Si querés te cuento un poquito. Pero perdón, ¿se sabe si dentro de la ley bases está incluido ganancias y el paquete fiscal? ¿Ves? Por un lado tenés la ley ómnibus. Por otro lado viene el paquete fiscal, que es ese capítulo de la ley de bases que se retiró, que tenía que ver, por ejemplo, con la moratoria, el blanqueo y demás. Eso va a ir en otro proyecto de ley y lo que está pidiendo la oposición dialoguista es que dentro de ese paquete fiscal se meta ganancias, porque no te olvides que en la versión original ganancias no existen. Perdón, o sea, podría pasar que se discuta primero la ley bases y eventualmente después... Ese es el temor, y lo que te dicen de Casa Rosada... ¿El temor de quién? De los gobernadores o los diputados que te aprueben la ley de bases y que después no te den ganancias. Si te he visto no me acuerdo. Exactamente, impuesto que se coparticipe, que tanto le interesa a los gobernadores. Pero lo que te dicen en Casa Rosada es, se va a tratar todo junto, no se preocupen. Pero bueno, la duda que vos planteás está... Y hoy, según lo que trascendió, viste que se reunió por un lado el bloque UCR y el bloque de Pichetto, como se lo conoce, Coalición Federal. Y aparentemente los pisos de ganancias quedarían en 1.8 millones para los solteros y en 2.2 millones para los casados con 2 hijos. A ver, traducinos esto, Hernán. Bueno, básicamente se vuelve a lo que era la vieja ley del impuesto a las ganancias. Hasta ahora vos tenías, o ahora tenés en vigencia, un mínimo no imponible de básicamente 15 salarios mínimos. Estamos hablando de 3 millones de pesos aproximadamente bruto, un poquitito más, 3 millones 50. Bueno, se bajaría estos valores que dice Débora, es decir, pero con el esquema anterior hay una alícuota progresiva, es decir, vuelve al esquema anterior. En realidad esos 2 millones 100 o 1 millón 800 son la suma de lo que se llama mínimo no imponible y deducción especial. Ahora, la vieja ley, pero con valores actualizados. Claro, pero la discusión pasa a ser, no sé, Débora, cuánto hay en este sentido de detalle. La discusión también es la de las escalas. Siempre se mira el mínimo no imponible, pero lo de las escalas es importante para que el que empieza a pagar no le arranque en la cabeza. Era otro de los planteos que hacían los gobernadores y lo que supuestamente se incluiría en este nuevo proyecto es que se empezaría a pagar a partir de una alícuota del 5% y por otro lado, por tema inflación, viste que todo el tiempo quedan viejos estos pisos. ¿Cuánto? Cada un año por IPC, por lo menos eso es lo que trascendió hasta ahora. ¿Actualización anual? Anual por IPC, eso es lo que me dijeron, por lo menos hoy,
hay que ver si no siguen las negociaciones y por ahí se ponen duros en algunos Porque puntos. es un montón. ¿Por qué es pusiste un esa montón, cara? como dicen los pibes, en realidad. Sí, es un problema, porque básicamente lo que te va a significar, que era uno de los problemas que se cuestionaba de la vieja ley, es que mucha gente va a entrar progresivamente en el impuesto, aunque al origen, en el momento cero, digamos hoy, no le corresponda pagar el impuesto. Claro. Entonces, pero en septiembre va a entrar dentro del esquema del impuesto y le van a retener y demás, ¿no? Bien. Débora, como parlamentaróloga, ¿el acuerdo es con los gobernadores o es con algunos bloques que no son necesariamente los gobernadores? Bueno, tenés de todo. El tema es que no necesariamente el interés que tiene el gobernador es el mismo que tiene, por ejemplo, un diputado de Córdoba. ¿Por qué estaría a favor de la privatización de una empresa de Córdoba si no responde a Schiaretti? Ahí tenés otro tema que se va a volver a trabar seguramente, que es el capítulo privatizaciones. Por esto que decimos que los intereses de algunos diputados no son los mismos que los de los gobernadores. A ver, dos preguntas que quizás sean la misma, Débora. ¿Cómo está el vínculo de los bloques con los interlocutores del gobierno? Es decir, con Guillermo Francos, eventualmente había Santiago Caputo también, había participado en alguna reunión. Te pregunto esto porque ¿qué garantías, o si vos crees que el gobierno tomó garantías para que no le pase lo mismo? Para que vaya después a la discusión y vuelva a quedar en offside derrotado. Bueno, eso es lo que le pasó durante lo que fue la primera versión de la ley base, es que quizás los funcionarios que iban a negociar se comprometían así, vamos a introducir tal modificación, y después o Javier Milei o Santiago Caputo, o no sabemos bien quién, daba marcha atrás. Uno intuye que en esta oportunidad lo que se les dice en Casa Rosada va a quedar plasmado en el texto. Por eso yo, hasta que mañana no conozcamos el dictamen que quiere llevar al recinto del oficialismo, no me animo a decir qué puede pasar. Digamos. Bueno, ahora sí la última. ¿Qué pasa con el DNU en diputados? ¿Qué pasa con el DNU en diputados? Bueno, mañana Unión por la Patria, el bloque que conduce Germán Martínez, empieza a poner el tema en agenda. Va a llevar a una serie de constitucionalistas a las 14, por si lo quieren ver. Ahí van a dar su postura respecto del DNU. Pero si vos haces el poroteo, está muy, muy finito, es una moneda en el aire y depende a cómo actúe el gobierno, por ejemplo, con los gobernadores o lo que fuere, le puede jugar en contra y que finalmente se lleve al recinto y se rechace, o bien que siga ahí latente y sea una espada de Claro, pero es una moneda en el aire muy brava, tanto para la oposición como para el oficialismo, porque si no se rechaza esa prueba y queda vigente el Si no se rechaza, puede quedar... Lo que tiene que pasar para que, si querés, Milei se quede tranquila es que diputados apruebe el DNU. Ahora, si diputados no lo aprueba ni lo rechaza, en cualquier momento, claro, vos queda latente y en cualquier momento lo pueden llevar al recinto y te lo votan. Y uno puede pensar, esperar la oportunidad para eso, si fueras opositor. Exacto. En el deterioro quizá de la relación de la gente con el gobierno, la obligación de representar que tienen muchos legisladores, poner eso en juego en la Cámara. Por eso yo no lo llevaría al recinto si soy la oposición. Muy bien, escúchenla, Débora, que es buena parlamentaria, me gustó esa, Martín. Débora, muchas gracias por estar acá, te levantás muy temprano. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nos vamos a ir a la calle. ¿Se acuerdan que arrancamos Equipo de Noticias contándoles que hasta hace un rato no se sabía si quienes habían ido a laburar volvían en bondi o tenían que encontrar alguna otra manera? Mauro Gaudín está en Constitución, si no me equivoco. ¿Cómo anda, Mauro? Buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos y para todos. Un escenario que podría haber sido muy diferente al que vemos y que tal vez en 2 días podamos estar acá viendo ese escenario diferente y que se vislumbraba para el día de la fecha. Y hago referencia a que el movimiento a esta hora es el habitual para este tipo de horario justamente y este lunes, este comienzo de semana, porque no hay paro. Y esto, durante el transcurrir de todo el día, la gente tuvo muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, porque a la mañana se iba a trabajar sin saber de qué manera podía volver. Y si es que podía volver, de qué manera lo tenía que hacer y si tenía que cambiar su rutina habitual. Lo cierto, lo concreto, Pablo, es que el miércoles a las 13 horas en la Secretaría de Trabajo se va a mantener una reunión entre las partes con el gobierno como mediador para tratar justamente de llegar a un acuerdo y ver de qué manera esas asperezas o esa diferencia de 250.000 pesos se puede llegar a limar o en todo caso a zanjar. Pero si te parece podemos hablar un poquito con la gente aquí en Constitución, en una dársena que por momentos
está vacía, que por otros momentos empieza a completarse. A ver, vení, maestro. ¿Sabías que hoy a lo mejor podía haber paro y que el miércoles puede haberlo también? Sí, me enteré en viaje, digamos, pero sí. ¿Cuánto te modifica en el caso de la vuelta a casa si a esta hora te dicen hay paro, no tenés el colectivo de línea? Sí, estoy muy lejos, de Tristán Suárez vengo yo. ¿Seiza? Sí, y vengo viajando desde La Plata. Así que si me dicen que no hay colectivo, me parte al medio. Si es que no llega a andar el tren tampoco... no, el tren sí, es solamente colectivo de línea en un principio. Sí, siendo que ande el tren no hay problema, pero si se corta el 51... ¿Cuánto transporte público tomás por día? Hoy tomé uno hasta la estación de Seiza. ¿Colectivo? Colectivo. Después el tren, después el que va a La Plata y después de La Plata a otro Berisso. ¿A 4 metiste para ir solamente? Sí. Es un número, ¿eh? Sí, son 4 horitas. Gracias. A ver, y claro, por eso le iba a decir, Pablo, ¿cuánto tomaste? Sí, el descuento, pero ¿tomaste conciencia cuánto gastaste? ¿Fuiste calculando o no? Sí, son casi 5.000 pesos entre ida y vuelta. Es un numerito importante. ¿Lo tenés que hacer todos los días eso? No, una vez por suerte. Para trabajar uno solo. Bien. Gracias, viejo. Vos me dirás, Pablo, si querés que sigamos recorriendo un poquito claro. por aquí, por la Dársena. Están leyendo ahí, no sé si te van a dar bolilla, está preparando el examen. Sé muy atenta con el libro, sí. No te molestamos, ¿no? No. ¿Te dejamos leer tranquilo? Bueno, ahí. Sí, dale, lee tranquila. Muy bien. Contame, vení. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Tranquila que no hay paro. Tranquila que no hay paro, sí, porque vengo de Monte Grande todos los días para acá, para Capital, a la facultad, así que... ¿A qué hora saliste? Salí a las 9:30. ¿De la mañana? Ah, ¿de mi casa? No, A las 7 de la mañana de mi casa. Me fui a trabajar y después me fui a la facultad. O sea que cuando saliste no sabías cómo podías volver porque estaba la amenaza de paro. Claro, bueno, cualquier cosa yo me vuelvo en combi, pero sí, es un tema que haya paro, así que... Claro. El tema de la combi también te repercute de lo económico, es un valor que uno tiene que poner que no tenía destinado. Obvio, sí, es un tema, es todo un tema. Menos mal que pudieron arreglar el tema del paro porque es un inconveniente. Para todo el mundo que viaja, hay mucha gente que viaja a la noche. ¿Vos cómo es? Porque, a ver, es trabajo y estudio. ¿Cuánto transporte público tenés por día? Y mira, hoy cargué la SUBE cuando salí del trabajo 1.000 pesos y ahora tenía saldo negativo de vuelta, así que le volví a cargar 1.000 pesos. ¿1.000 pesos? Sí. Fuiste muy optimista, me parece, por el valor. Sí, no, lo que pasa es que es lo que tenía en cuenta Mercado Pago. Yo suelo hacerme una carga por semana y esta semana me quedé corta, así que le puse hoy 1.000 pesos. Pero nada, tuve que cargar de vuelta, así que hoy gasté 2.000, 2.500 pesos estoy gastando por día en transporte público. Muchas gracias, buen regreso. No, gracias. Bueno, ahí la otra situación, ¿no, Pablo? Hay gente que se fue, como esta chica, a las 7 de la mañana, en este caso, lógicamente, una jornada laboral que se le agregó una jornada estudiantil en la facultad. Sí. Y esta incertidumbre que va a seguir. De hecho, mañana estaremos acá o en otro lugar y la gente te va a seguir preguntando cuando nos vea con el micrófono y la cámara encendida. Sí, claro. Si hay o no hay paro. ¿Sabes algo? ¿Va a haber paro? Claro. Porque claro, Mauro, esto fue durante todo el día, Pablo. Mauro, esto fue la incertidumbre de la gente. Si querés un testimonio más, dale, búscalo tranquilo. Me parece importante porque además hay otro termómetro que es la expectativa del laburante de si se da el paro o no se da el paro. Y es cómo le entiende al paro. Es decir, si legitima la decisión de los choferes de colectivo de que el mango no alcanza y necesita un aumento o no. O cree que eventualmente el gobierno tiene razón en no ceder en ese sentido. Siempre ahí hay un termómetro que nos va indicando cómo se observa una gestión o puntualmente qué se piensa de un conflicto. Pero dale un testimonio más si te parece. A ver, sí, mira, recién estaba justamente consultándole también a un inspector aquí de las tantas líneas que transitan por Plaza Constitución. Lógicamente no quiere hablar porque está en su jornada laboral. Sí, claro. Y me decía, 10 millones de personas durante el día me preguntaron cuánto iba a durar esta decisión de si iba a haber paro o no. Y verdaderamente esto fue durante todo el día, incluso para los propios inspectores. ¿Sí? A ver, vamos a acercarnos ahí al muchacho que está en la parada de colectivo. Mirá, a este lo vamos a encontrar solito. Aquí está con el celular, escuchando un poco de música, a ver si está esperando el colectivo.
Mirá, ahí se levanta y se va. No quiere. Bueno, tranquilo, Mauro, no quiere no la tengas cámara, problema. no quiere la cámara. No hay problema, pero tenemos ahí un registro de algo que podría llegar a ocurrir eventualmente después del miércoles. Ahora vamos a charlar sobre eso. Mauro, volvemos en cualquier momento con vos, que además, por lo que me cuentan, la estás pasando de maravilla, por cómo se han dado algunas cosas el fin de semana. Gran laburo, volvemos en cualquier momento. Yo me voy a ir al living nuevamente, acompáñenme, porque está Luciano Fusaro para charlar con nosotros, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Juan Luciano, gracias por venir. Gusto. ¿En qué momento está el conflicto? ¿Qué características tiene esta situación? A ver, es un conflicto que viene ya de hace bastante tiempo. El sector viene atravesando una situación de crisis producto de recortes, atrasos, tanto en la determinación de subsidios, incluso congelamientos tarifarios prolongados en el tiempo. Eso hace que la situación sea extremadamente precaria, el sector se ha descapitalizado. Y en todo ese marco de deterioro que lleva bastantes años, encaramos una paritaria al comenzar el año, arreglamos con el gremio, con la UTA, salarios de enero y febrero. O sea, hay acuerdo, con el gremio hay acuerdo. Exacto, hubo un acuerdo el día 2 de febrero por los meses de enero y febrero. Sí. Ese acuerdo se homologó y había una cláusula que establecía que la base para negociar el salario de marzo iba a ser de 987.000 pesos. Eso está escrito en el acuerdo que firmamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como todos los costos de la actividad, esta es una actividad que está intervenida, está semi-estatizada, podemos decir, porque todo lo que es el marco regulatorio lo establece el Estado. O sea, el Estado dice cuántos coches circulan, cuál es el costo de la actividad, lo mide, lo publica en el boletín oficial y en función de esos cálculos determina el nivel de subsidios que se necesitan. A la hora de establecer todos esos cálculos, determinó que el salario del mes de marzo, como no estaba homologado eso, porque acordamos enero y febrero, colocó para el mes de marzo el mismo salario que febrero. Con lo cual, en términos prácticos, nos encontramos que para hacer frente a lo que habíamos acordado con la UTA, el salario reconocido de parte de los subsidios que cobrábamos era de 737.000 pesos, el mismo de febrero. Pero la UTA decía, como la base de negociación de marzo, que si bien no está cerrado ni homologado, es 987.000, en el día de hoy, que es cuarto día hábil, como cuarto día hábil de cada mes hay que pagar salario. Como hoy había que pagar el salario de marzo, lo que el planteo de UTA era, bueno, cobrar los 987.000 pesos mientras se sigue negociando marzo y, bueno, después se ajustará retroactivamente. Obviamente eso implica una diferencia de 250.000 pesos entre los recursos disponibles y el reclamo. O sea, lo que el gobierno no reconoce es el piso de acuerdo que ustedes habían tenido cuando arrancaron la negociación. Exactamente, no lo homologa, homologó solamente enero febrero, desconoce ese piso y cuando calcula los subsidios publica la determinación para marzo y abril como si el salario fuese igual que febrero. UTA esto lo sabe, le digo, mira, por más buena voluntad que tenga el sector empresario, reconozca la cláusula, etcétera, incluso supongamos que el sector empresario quisiera pagar más todavía, en una eventualidad, no tiene los medios materiales porque es el Estado el que determina cuánto cuesta la actividad. O sea que y esto, perdón, en un marco en donde no es solamente este rubro, tenemos diferencias con el cálculo del gasol, con el cálculo de recaudación, los términos de inversión, o sea, hay una enorme cantidad de diferencias. Lo que ustedes dicen es, el cálculo de costo que nosotras las empresas tenemos es un cálculo muy distinto al que hace el gobierno. El gobierno está haciendo mal el cálculo de ese costo. El gobierno, me imagino, tiene dos maneras, corregime, de intervenir en esto. Tarifas o subsidios, que es lo que ustedes plantearon en el comunicado. A ver, en un marco que tenemos que mirarlo con una mirada mucho más amplia, hay un ajuste fiscal muy fuerte, eso no somos ajenos de eso, el 70% del financiamiento del sector son fondos públicos, por eso sería ilusorio creer que no nos afecta a nosotros esta situación. Al mismo tiempo venimos de prolongados aumentos, congelamientos tarifarios. Hoy cualquier normalización tarifaria, recordemos que el AMBA tiene uno de los boletos más baratos de la Argentina, implica afectar el IPC y hay una resistencia por parte del gobierno para no afectar tanto, lo dijeron las propias autoridades. Entonces tenemos una restricción por el lado de la tarifa, una restricción por el lado de los subsidios. La variable de ajuste termina siendo la cantidad de oferta disponible en la calle, siendo que este es un régimen, nosotros siempre lo aclaramos, que no lo elegimos, nosotros no somos quienes piden subsidios. O sea, este es un régimen donde el Estado fija el valor de la tarifa y lo que no se cubre con tarifa, en este cálculo que hace el gobierno, lo determina con subsidios. El sector podría trabajar sin subsidios perfectamente. Sí, Fusaro, quería preguntarle si en este conflicto o antes, en algún momento, el gobierno les había planteado la posibilidad del incremento de tarifas o de la quita de subsidios, porque en algún momento se habló, creo que es parte de la agenda del gobierno, la posibilidad de la quita de subsidios, imagino,
que a la par de incremento de tarifas. ¿Hay alguna discusión al respecto? Sí, el 28 de diciembre nosotros tuvimos hace algo más de 3 meses la primera reunión con el ministro Ferraro, que ya no está más, que es de quien dependía la cartera de transporte, y el lineamiento que nos transmitió fue quita parcial de subsidios, mejor dicho, una quita parcial el primer año y total al cabo de 3 años, una normalización de las tarifas de manera que llegue a valores similares a los de Córdoba y Rosario, que hoy está en torno a los 700 pesos. Y ese fue el lineamiento. Lo que pasa es que después, digamos, no está más Ferraro, después transporte pasó a la órbita de economía y esos lineamientos fueron cambiando y hoy estamos, digamos, frente a una cuestión de la coyuntura fiscal que condiciona la actualización de subsidios y la coyuntura macroeconómica que impide también normalizar tarifas acorde a lo que hoy se paga en el resto del Luciano, ¿cuánto debería ser una tarifa, vamos a suponer, en la mínima expresión del subsidio? ¿Cuánto debería ser la tarifa? Nosotros siempre hacemos el cálculo con la propia metodología que usa el gobierno, pero ubicando los precios reales de mercado de los insumos nos da 1.200 pesos. Ese es el costo real sin subsidio. Lo que nosotros siempre decimos es que ese es el primer paso, sincerar el costo de la actividad, que eso está medido, es trazable, no hay ningún misterio, cada colectivo tiene un GPS. El segundo paso es definir, bueno... Eso es importante, porque alguien puede pensar, y las empresas me están mintiendo en el costo que tienen para llevarse más ganancia. Y también, pues fíjate, porque todos somos parte interesada, también yo te puedo decir, el Estado también puede, entre comillas, alterar los números, porque en definitiva tiene que quiere poner menos en subsidio. Entonces lo lógico sería que algún organismo independiente verifique estos números que nosotros estamos diciendo, estamos dispuestos a aportar los números, porque esto es trazable, y si establecemos bien ese primer paso, el segundo paso es, bueno, está claro que 1.200 pesos es una tarifa muy difícil de pagar. Bueno, políticamente insostenible, socialmente un drama. Exactamente, pero se puede asignar los recursos a quien no la pueda pagar. Ese sería un buen paso también para hacer un uso más eficiente de los fondos públicos. Todo el sector está de acuerdo con eso. Fue una fue una promesa del gobierno también orientar los subsidios a la demanda, porque las empresas no quieren subsidios. Esperemos que eso se haga, está la tecnología para hacerlo. El régimen actual hoy lamentablemente no le sirve a nadie y termina sufriéndolo el usuario porque finalmente está mal financiado el sistema de transporte. Hernán Martín, si tiene algo más, digan. Sí, Martín. ¿Con 1.200 los empresarios tienen ganancia o es 1.200 y además hay que sumarle la rentabilidad? No, en un 1.200 pesos incluye, digamos, la ganancia ya está regulada incluso en el contrato de explotación, es un 4% sobre los costos laborales y 8% sobre los costos no salariales. Eso está establecido por norma históricamente, por ser un sistema regulado, y eso estaría incluido dentro de los 1.200 pesos. Incluyendo también el costo financiero de reposición del capital, porque la inversión está a cargo de los privados. Luciano, la última, ¿cómo crees que se resuelve esto? Porque el laburante quiere cobrar lo que acordaron y en función de cómo están encareciéndose las cosas. Ustedes dicen, no, nosotros para poder funcionar necesitamos este nivel de subsidio o de tarifa. Y el gobierno, como lo escuchamos a Caputo, dice, no, yo no voy a convalidar nada que a mí me rompa el plan. ¿Cómo crees que se resuelve, esto? Los desafíos de política económica son siempre resolver el juego de restricciones, digamos, la restricción fiscal, la restricción social. En el medio, lamentablemente, esta ecuación no se ha alcanzado un punto óptimo. La variable de ajuste por eso está haciendo en los niveles de oferta, menos colectivos, peor servicio, coches más viejos e incluso ahora conflictos gremiales. Lo que nosotros le pedimos al gremio en el día de hoy, como iba a haber una medida de fuerza que iba a afectar a millones de personas, es una tregua, podríamos decir, entre comillas. Intervino incluso también la Secretaría de Trabajo, que nos citó a una audiencia para el día miércoles. En este momento la situación es de tregua. Es una tregua, podemos decir que es una tregua, se ganó tiempo. El objetivo es, previo a esa audiencia en trabajo, tener nosotros una reunión con las autoridades de transporte, planteando esto mismo que yo estoy diciendo acá, es un tema de números que hay que charlarlos y ver de qué manera lo financiamos. Hay muchas alternativas, pero necesitamos evaluarlo y tomar un camino. De lo contrario, este paisaje de amenazas permanentes lamentablemente va a ser muy frecuente y es lo que queremos evitar. Luciano, gracias por haber venido. Ahí veremos, ojalá que se resuelva el tema y no haya paro. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a ir a una tanda. Al regresar, atención, lo escuchamos a Emiliano Jacobiti en el Noticiero de América decir la Facultad de Odontología de la UBA llega hasta junio. Vamos a charlar con el decano de Odontología y también con otros especialistas para preguntarnos qué es lo que está pasando en las universidades y además, a partir de los dichos de Berti Venegas Lynch, si efectivamente es una discusión que se abre, la de la obligatoriedad en las escuelas, o si es parte de los desbordes que muestra un sector de la política por estos tiempos. ¿Dónde ya estamos? Muy bien.
Bien, seguimos en A24 haciendo equipo de noticias. Quiero presentarles a nuestros invitados para este bloque. Vamos a hablar de educación, de universidades, pero también de qué es lo que pasa y si está en cuestionamiento la educación pública. Está con nosotros Pablo Pinó, ¿está bien la pronunciación, Pablo? Doctor en Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de Filo, de la Facultad de Filosofía y Letras, y de la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta, el profesorado, me imagino. Tenemos un amigo en común, si no me equivoco. Un gran abrazo para Fede Maloberti. Y está también con nosotros Pablo Rodríguez, que es decano de la Facultad de Odontología de la UBA, titular de Cátedra de Endodoncia, director de posgrado en Endodoncia. Bienvenido, Pablo. Gracias. Era vinculante que se llamen Pablo para poder participar de la charla de hoy, y así estamos, muy bien. Bueno, vamos a repasar las declaraciones de Berti Venegas Lynch, que es diputado nacional, además de ser el hijo del prócer del libertarismo en la Argentina, que esto decía en una charla con Romina Manguel. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen que...? Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Isabel Patterson tenía un libro que hablaba sobre Lincoln y decía que Lincoln aprendió a leer y escribir cuando se casó. Y si lo hubieran forzado, esto es un contrafáctico, pero si lo hubieran forzado a educarse, por ahí no hubiera sido nunca presidente de Estados Unidos. Bueno, una de las preguntas que surgen cuando uno escucha a un diputado nacional de La Libertad Avanza, partido en gobierno, decir estas cosas es si eso se traslada a la visión del propio gobierno. Honestidad intelectual mediante, hace un rato nada más, el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo que esta era una idea muy desafortunada. Le echó la culpa al periodismo, eventualmente, de haber generado, digamos, esa conversación, pero dijo el presidente que no era una idea que efectivamente compartía. Les pregunto, Pablo, como hombres de la educación, ¿se abre una discusión en este sentido? ¿Llevar al límite, digamos, las ideas de la libertad o la provocación, creen que puede generar o dañar el compromiso, la identidad de educación pública que tenemos en el país? Mira, a ver, lo que vos decías, me parece que tal vez es una expresión desafortunada de un diputado que ni siquiera es parte de la Comisión de Educación y tal vez ya fue, hasta los propios compañeros le dijeron que no. No sé cuántos nos sirve meternos ahí, digo, uno puede mirar. Sí creo que hay otros riesgos más fuertes, creo que detenernos en la expresión de Venegas Lynch, no sé si nos sirve. Creo que sí vale ver, bueno, ¿qué es esto de obligatoriedad escolar o qué es esto? ¿Por qué los chicos tienen que ir a la escuela? Digamos, más allá de sea obligatorio o no. Es una pregunta extraordinaria. ¿Por qué mandamos a los pibes a la escuela? Porque es un lugar de derechos. Es interesante que Venegas Lynch, yo lo volví a escuchar ahora, hable de lujos, se mande el error histórico de nombrar a Abraham Lincoln. En esa época nadie iba a la escuela, digamos, es una mirada muy general. Y tiene que ver con, bueno, pensar la educación como un derecho. La verdad lo volví a escuchar recién y me quedé fijo en la idea de lujo. No, bueno, la idea, sí, en algún momento como que la educación es un lujo y no un derecho a garantizar por el Estado. Digamos, y la obligatoriedad escolar surge en algún lado vinculado con la idea de derecho a la educación, ¿no? Sí. Yo lo escuchaba también, solo un par de datos. Alberdi, el famoso Alberdi, en las bases se muestra desfavorable a la obligatoriedad escolar. Él dice que no le parece bien la obligatoriedad, que probablemente no lo pude mirar bien, pero sobre 1870, 1880, ahí se vuelve un consenso sobre que es obligatorio. La verdad que no pude mirar los escritos de Alberdi. Y se mantiene hasta la actualidad más allá de esto, pero sí hay que revisar de nuevo por qué ir a la escuela, a qué se va a la escuela. Digamos, en algún lado pasamos de una experiencia muy interesante para revisar esto que es la pandemia, digamos, si vale la pena que lo hagamos. Yo más que meternos en estas expresiones un poco desafortunadas, vos decís, más con solo tiene las propuestas sentido. Concretas. Digo. Solo es importante tomar esta frase si nos mete en una discusión, un debate alrededor del sentido de la educación pública. Exactamente. Pablo Rodríguez. Yo, bueno, tengo un poco menor análisis que el profesor porque tengo otra especialidad. Sí. Yo solamente se me ocurrió, cuando escuchaba, de vuelta lo había escuchado ayer y esta mañana, y escuchaba que hubiera pasado si el padre le hubiera dicho, bueno, quédate en mi escritorio, el padre era abogado, ¿no? Quédate en mi escritorio a escribir cartas y no vas a la escuela. ¿Qué hubiera pasado con él ahora? Sí. Y la verdad que y entrar en una discusión no sé si tiene sentido. Coincido con él, no tiene sentido. Pero bueno, si el padre le hubiera dicho, bueno, no, quédate en el escritorio, hacemos unas cartas a máquina con la Olivetti, a ver qué pasa. Te quiero preguntar, Martín, en tu recorrido y tu análisis de tantos debates en la Argentina de hace tanto tiempo, ¿te imaginaste que alguna vez esto podía llegar a ser un elemento de discusión? No. ¿O que la política podía proferir esta frase? Te voy a decir,
¿Sabés cuánto atrasa esto exactamente? ¿Cuánto? Julio de 1884, ley 1420. Son 140 años, se va a cumplir en julio 140 años. Ahí la primaria se hace obligatoria. Sarmiento impulsa, ministro de Educación, digamos, virtualmente, Roca presidente. Y la secundaria y parte de Jardín de Infantes, digamos, o sea, el resto de 4 años a 17 y 18 se hace obligatorio en el 2014. Es decir, que hay un tránsito hacia la obligatoriedad, no hacia que sea facultativo. En realidad, por eso me sorprende, digo, porque el atraso de Venegas Lynch es de 140 años. Y además de todo hay otra cosa. El tipo dice, yo no creo. ¿Qué quiere decir? ¿Creer en una ley o no creer en una ley? Sos diputado. ¿Por qué no juró Venegas Lynch por la Constitución? No estoy hablando en términos jurídicos, estoy hablando en términos políticos, en términos de ética social. Digo, ¿qué quiere decir yo creo? Porque además Venegas Lynch es el mismo que a título particular dijo en su momento que no había que tratar con un papa comunista. No sé si te acordás de eso. Sí. Y después el presidente Milei, o el candidato Milei en ese momento, lo dijo a título privado, que es lo mismo que dijo Milei hoy, exactamente sobre lo que dijo Venegas Lynch. A ver, más allá de que se trate de la educación, en el fondo me parece que hay una idea base que hoy el presidente repitió. Volvió a decir que el Estado es la peor organización criminal, porque además se sustenta en base a robarle la plata a la gente a través de los impuestos. Me da la sensación, y se los pregunto, que en el fondo el cuestionamiento es por qué el Estado se tiene que meter en la vida privada de las familias. Porque en un momento él dice, ¿no? Bueno, que sean los padres los que decidan si el pibe va a la escuela o no va a la escuela o va a laburar en el taller. Creo que en el fondo ahí hay una filosofía, en todo caso, que sí está muy en el aire y muy en la discusión en varios temas. No, y te lleva a otra cosa, por ejemplo, si vos le sacás el fondo de incentivo docente y le bajás los salarios a los docentes, perjudicás a los docentes, pero perjudicás a los que estudian, perjudicás a los chicos y a las chicas. Si a la provincia de Buenos Aires no le das la parte de fondos nacionales del servicio alimentario, también estás perjudicando directamente a quienes estudian. Digo, los estás matando de hambre, en algún caso es la única comida. Digo, me parece que hay una sistematicidad y que lo de Venegas Lynch, más allá de esto que yo decía, el creo, tiene que ver con un plan. Tiene que ver con un plan. Les decía hace un rato que Emiliano Jacobiti había estado en Noticiero América, no, estuvo con GPS allá con Rolando Graña, también con Hernán Lecher, y dijo en concreto que la Facultad de Odontología de la UBA podía dejar de funcionar a mitad de año, que estaba en ese grado de crisis a partir del ajuste del presupuesto universitario. Te pregunto, Pablo Rodríguez, como decano de odontología, ¿cuál es la situación? Me imagino que te habrán llenado de mensajes en estas horas. Sí, empezó a explotar el teléfono. La pregunta que yo haría, o que la gente se puede hacer, por lo menos los que me consultaban, es ¿por qué se arregla la facultad si la facultad como hospital funciona muy bien? De hecho, nosotros hace muchos años que nos encargamos de salir por todos los medios y explicar que la facultad funciona muy bien. Entonces, esto separémoslo en dos partes. La parte de funcionamiento logística del hospital odontológico funciona muy bien, porque tenemos nuestros recursos propios, que son la fuente de financiamiento 12, que llamamos, que es recurso propio que cada unidad académica recibe y que con él distribuye y hace lo que tienen que hacer, digamos. Nosotros cobramos ingresos por prestaciones de pacientes, que el arancel lo fija el Consejo Directivo, y además cobramos por carreras y cursos de especialización que hacen docentes o doctores nacionales o del extranjero. Y con eso sostiene el funcionamiento. El funcionamiento de, principalmente, compra de insumos para prestaciones. También compramos tecnología, porque hoy ha avanzado mucho, la odontología se simplificó muchísimo con técnicas más caras. Es mucho más simple hoy que hace 40 años, pero esa simplicidad trajo incorporación de tecnología más cara, con pasos más complejos para hacerlo más simple y más duradero y mejor. Entonces, y menos doloroso. Y menos doloroso. Y no tengas duda que sí, claro, seguramente. Porque hay elementos que los hacen mucho menos invasivos y los posoperatorios mucho mejores. Entonces, todo eso se solventa con los ingresos propios de la facultad. Hoy lo que nos pasa, pero no hay un tema que no podemos manejar, porque esto, si bien el funcionamiento está, lo que transfiere el rectorado del Estado Nacional, que es fuente 11 de financiamiento, que es función salud y función educación, eso está congelado. En el 2022 nos giraron 110 millones de educación y 60 de salud. En el 23 un aumento del 97%, 211 millones de educación y 100 y pico de salud, en 330. Sí. El 2024 giran lo mismo. Lo mismo que en el 23. Lo mismo que en el 23. Y lo mismo pasa con los sueldos. Los sueldos fueron sobre 2.000 millones que el rectorado destina para odontología en el 22, 3.800 en un aumento del 86% en el 23, y el mismo
en enero se aprueba la misma cantidad para el 2024, con lo cual, no soy economista, pero no hace falta decir que si es el mismo fondo y hay una inflación de 280, 270 interanual, que no sé ni cómo se calcula, lo decía acá recién el profesor, sí. Pero bueno, inflación altísima, el sueldo se está licuando. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajadores, docentes y no docentes, que el año que viene, el mes que viene tienen más licuado de sueldo, el otro mes más licuado? ¿Qué va a pasar a mitad de año? Entonces yo creo que el vicerrector Jacobiti lo que dijo fue: no podemos con este gasto de funcionamiento congelado seguir funcionando las unidades académicas. Y también pasa que no son todas realidades iguales. Yo no sé si farmacia y bioquímica tienen la misma realidad que nosotros en cuanto a ingresos. Entonces, quizás es más complicado. Hoy lo que nos está pasando es que estamos asignando fondos de los recursos propios a comprar productos de higiene, porque tampoco voy a ser el decano ni que baja la calidad educativa, ni que tiene la facultad sucia. La facultad circulan por día 2.000 alumnos, 1.500 pacientes y 600 docentes, y 500 no docentes. ¿Te imaginas que son 17 pisos del tránsito? ¿La factura de luz? No, luz, gas y teléfono lo paga el rectorado. Si no puede pagar... ¿Cuánto subió? No tengo idea, porque eso... Porque una de las cosas que está pasando es esta, justamente una de las cosas que se está disparando estos días es las facultades y las universidades no pueden pagar la luz. Imagino que sí. No es que no me importe, eso es un tema donde los números, por suerte, no los miro. A ver, pero en principio, que odontología deje de funcionar a mitad de año, ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? Si me preguntás desde el punto de vista logística del hospital, ¿por qué ocurriría? Ahora, si me preguntás, pero tomando en cuenta que los sueldos no van a aumentar, que los gastos de funcionamiento no van a aumentar, que yo tengo que sacar recursos de lo que estoy cobrando para arreglar el ascensor. Hoy llegué, la facultad tiene 10 ascensores, como decían todo el día. Hoy llegué y no había uno. Esa plata la pagamos, seguramente fue pagada con recursos propios, con lo cual se va a acabar en algún momento. Entonces, por el lado no es de los que tenga salarios pensado docentes, que voy a cerrar en junio o julio, pero visto esto, si no hay un arreglo, una situación de que modifique lo que el Estado gira para gasto de funcionamiento, y no me puede abrir la facultad. Seguramente. Pablo Pinó, ¿cómo estás viendo la situación? A ver, me parece, yo tampoco soy experto en estos temas, pero me parece muy interesante un par de ideas. Estamos hablando de odontología, que es una de las joyas de Argentina, digamos. La carrera de odontología es reconocida en todo el mundo, la atención argentina, y lo complejo que es una universidad, ¿no? Limitar también la idea de la universidad de la enseñanza, lo que estaba planteando acá el colega, era esta idea, bien, hay trabajos de salud, hay la idea de ciertos derechos, digamos, pensar la universidad como algo muy complejo, digamos, y estos debates de limitarlo a cuestiones de enseñanza es empobrecer el debate, digamos. Creo lo que decía antes, tenemos que lograr cambiar el debate, discutir esta idea de la universidad. Argentina es uno de los también pocos países del mundo, que lo digo con orgullo, que sigue pensando en la educación superior como un derecho y no como una mercancía, y esto va a permitir una larga tradición de la universidad pública argentina, reforma universitaria, gratuidad, acceso de mucha gente, que es lo que está en juego. Y me parece que plantear esta idea de que la universidad es algo mucho más que un lugar donde se da clase, un lugar donde se garantizan distintos tipos de derechos, lo que estaba contando recién. ¿Por qué crees que pasa, Pablo, lo que está pasando con las universidades? Y bueno, tal simplemente por eso, porque garantiza derechos. Digamos, están avanzando dentro del Estado políticas que dejan de pensar al Estado como un garante del derecho, sino que lo ven en todo caso, bueno, como algo que, en tanto y en cuanto garante de derechos, debe ser limitado. Y la universidad es uno de los grandes focos, por supuesto, no tanto tal vez como querríamos, no llegando tanto a toda la población que querríamos, pero sin lugar a dudas hay algo del derecho de mucha gente que se juega en la universidad. El ataque al sistema educativo, y específicamente en este caso a la universidad, va con esto, con la idea de minar ciertos derechos adquiridos. ¿Cuáles serían los 2 o 3 derechos principales que quedarían minados? Bueno, el derecho a la educación, en tanto en cuanto el derecho a la educación es un derecho que habilita otro tipo de derechos, ¿no? El derecho a ciertos tratamientos, obviamente lo que comentaba acá el decano, muchos de estos tratamientos son mucho más baratos, son accesibles a toda la población que no tendrían forma de acceder. Estoy ampliando de esta cuestión la idea de un derecho a la ciencia que tiene un país, una ciencia soberana. Las universidades son grandísimos centros de producción de saberes específicos. Ustedes piensan quiénes van a seguir investigando temas como el Chagas, como el antivirus, solo por nombrar temas muy locales, si las universidades lo dejan de hacer, digamos, el derecho a la soberanía científica, el derecho a la seguridad educativa, el derecho a la salud. A mí me gusta pensar la educación como, siguiendo Hannah Arendt, en el derecho a tener derechos. La educación es eso, ¿no? Pablo, hablabas de soberanía. No sé si habrás escuchado a Milei reivindicar su acto con Richardson en Ushuaia y diciendo, bueno, en realidad la verdadera soberanía es esta. ¿Qué opinión te merece? La soberanía creo que es otra cosa. La soberanía tiene que ver con el derecho de los pueblos a decidir sus destinos, ¿no? Lo digo, primero, que la soberanía es un término político.
Entonces tenemos que discutirlo en el terreno de la política, ¿no? Y no en el terreno de la economía o los comercios. Me parece que es una cosa bastante coherente, ¿no? Digamos, la palabra soberanía es una palabra que ha creado, hablamos de soberanía alimentaria, soberanía científica, es una palabra que ha tomado estas cuestiones, porque hay otros ataques. Entonces me parece coherente esa definición de soberanía, ese acto político del presidente, con estos ataques a la universidad pública y la escuela pública, ¿no? Pablo Rodríguez. Agregar una cosita. Él le hablaba de investigación. Nosotros también hacemos mucha investigación y también sale recurso propio, porque con esto no alcanza para hacerlo. Y la investigación en odontología no es muchísima. La Facultad de Odontología está reconocida por la formación de sus graduados, por la gran cantidad de pacientes que atienden. Un grado nuestro sale con 150 pacientes mínimo visto. Eso es un valor incalculable, un valor agregado incalculable. Fíjate que todo el norte, los alumnos no ven casi pacientes, solo hacen simulación en los últimos años. Y recibimos muchísima cantidad de alumnos de todo el mundo, de Alemania, de Portugal. Hoy tuve 11 alumnos de Chile que miraban con los ojos abiertos como el 2 de oro, viendo que en la cátedra que yo dirijo hacían 30 conductos por año. Esa expertise es increíble. De eso se genera también un costo de inversión en investigación que también se ha solventado con los recursos propios. Entonces, todo hace un combo de que no estoy preocupado por el funcionamiento del hospital, estoy preocupado porque la pata de que sueldos, gas, luz, teléfono, no sé hasta cuándo vamos a aguantar. Esa es mi preocupación real. A ver, está claro que la discusión de un sistema universitario es realmente complejo, que tiene muchas dimensiones, pero ¿dónde ponen el tema de la calidad educativa en el debate? Porque hay sectores de la sociedad y de la política que dicen, bueno, vamos a poner recursos en función de la calidad educativa que se tenga, ¿no? Está esta discusión. ¿Dónde ponen el tema de la calidad y cómo estamos en las universidades argentinas en ese sentido? Es un debate educativo enorme, primero que se entiende por calidad educativa, y estoy diciendo lo que parece obvio, pero hay que discutir. Hay un sentido común de que supuestamente todos sabemos de qué hablamos y qué es, y es un término muy discutible. Digo, calidad educativa, les puedo contar un poco más la historia, es un término que viene sobre todo del lado de las organizaciones económicas y no educativos. Digamos, quien inventa las famosas pruebas PISA es la OCDE, y la OCDE no... ¿Qué son las pruebas PISA? Son las pruebas de evaluación de la calidad educativa. En realidad la UNESCO tiene otras. Son las pruebas que hacemos para saber si los pibes están aprendiendo o no. Que se hacen en el mundo, son dispositivos muy complejos, donde Argentina está casi desde el comienzo. Los rankings educativos tienen que ver con PISA. Pero PISA las crea la OCDE. Esto, no cito una querida colega que dice, no, OCDE... No, la EDE no es de educación, es creada por una cuestión económica. La calidad educativa tiene que ver muchas veces con ponerle un precio a la educación en lógica competitiva. Entonces, la calidad educativa es un término que actualmente se ha impuesto mucho, plantea el currículum, realmente lo que importa que pase en las escuelas es que supuestamente les vaya bien o mal en las pruebas de evaluación, limitando el complejísimo debate educativo, lo complejísimas cosas que pasan en la escuela, a cómo le van los pibes en pruebas prestandarizadas. Pero me imagino, Pablo, que un contenido mínimo base tienen que tener, ¿no? Tienen que tenerlo. El tema es, por supuesto, y hay que verlo, el tema es si se mide, si lo que determina eso es una prueba de evaluación estandarizada. Sí. Digamos, en algún lado, limitar el accionar escolar. Por supuesto, no digo que no hay que tenerlas, pero me parece que es tremendamente reduccionista y peligroso pensar que ese es el gran objetivo. Digamos, la calidad educativa es un caballito de batalla con el que uno puede estar de acuerdo, pero que hay que discutir mucho y pensar de qué estamos hablando. Digamos, los rankings. Pero cuando te dicen que hay problemas de lectocomprensión en los pibes y en las pibas que van terminando la escuela primaria o que entran a la secundaria, ¿vos qué decís? No, es un... No estoy diciendo que si es así la forma de saberlo. No estoy diciendo eso. Yo hago historia de la educación. ¿Puedo traerles, lo he hecho alguna vez, como vos estás poniendo en discusión si la manera de medir eso, que para vos es importante, es esa. Primero si es medible. O sea, va a evaluar y medir no es Primero lo si es mismo. medible y si es un tema de dejarlo un tema de la medición. ¿Sí? Segundo, que implica dónde va y que además, perdón, hago historia de educación. Yo les puedo traer fuentes de inspectores de escuelas todo el tiempo diciendo cada 5 años que es increíble cómo ha bajado la calidad educativa. No sé, cada 5 años alguien dice que la calidad educativa ha bajado muchísimo. Vamos a hacer una serie enorme, ya estaríamos, nadie sabría. No estoy negando que existe este problema, es un gran problema de la escuela argentina y es un gran problema a nivel mundial. Ahora, la pregunta es si es con la calidad educativa, con ese discurso de calidad educativa, es que podemos cambiarlo. ¿No? Hay una hipótesis también de que si uno evalúa o mide, las cosas mejoran. Hay una idea actual de que si vos evaluás o encontrás, las cosas mejoran. Es un tremendo debate educativo que estamos tratando de dar, que efectivamente es un problema grande, pero no sé si la evaluación de la calidad es como Yo hablaría mejor de buena educación que de calidad. Los términos económicos usados a la educación, a mí como maestro, me hacen un poquito de ruido. Pablo Rodríguez, la última. Entiendo que mañana hay una reunión ampliada del Consejo Interuniversitario. Alguien me dijo hoy
que se estaba dando algo muy llamativo, casi inédito, y es que participan del Consejo Interuniversitario todas las ramas y las representaciones de la política universitaria, que no siempre piensan lo mismo, que también participan comisiones estudiantiles, es decir, que hay una gran participación de la comunidad universitaria, supongo por la preocupación. Sí, exactamente. Participan todos, porque aparte eso es la universidad, el pluralismo. ¿No? Sí. Y las universidades la conducen los profesores, los graduados y los alumnos. Y todos tienen participación y todos tienen su voz y voto. Así que eso es así y es correcto. Y de paso que estén todas las voces también es mucho más, evolutivo. ¿Qué puede salir de esa reunión de mañana? No sé. ¿La verdad? No sé. No sé. ¿Nos tenemos que preocupar? Quiero decir, ¿saldrá una voz unificada respecto a un planteo hacia el gobierno, hacia el rectorado? Entiendo que hay un consenso generalizado de que así no se puede, que no se puede atacar de esta manera la educación pública. No se puede. Entonces, entiendo que por primera vez va a haber Habitualmente cuando hay temas álgidos sale un consenso. ¿Sí? Cuando hay temas que todos estamos de acuerdo sale un consenso. Me parece que acá va a salir un consenso claro en una voz de dejemos de atacar a la educación pública. Bien. Pablo, gracias por haber venido. Muy amable. Saludos a Fede. Dale. Bueno, nos vamos a meter en la actividad económica, concretamente en lo que Hernán Lecher denominó industricidio. Presente, maestro. A ver, estuvimos en varias empresas de San Martín. Hay una discusión hoy en la economía argentina que tiene que ver con el nivel de actividad que cayó de manera significativa. Desde el gobierno dicen, bueno, se va a recuperar una especie de V corta, es decir, cayó, pero ya rápidamente se recupera. Hoy el presidente Milei dijo que, según indicadores de CAME, Cámara Argentina de la Mediana Empresa, esa recuperación en V se podía ver. Sí, después si querés te muestro todos los indicadores de marzo y vas a ver que efectivamente hay una recuperación. De todas formas, la caída interanual es del 14% respecto del año anterior, 13% en las ventas minoristas de CAME, pero el resto de los indicadores, la verdad, un rojo bastante profundo. Ahora, fíjate lo que pasa en las industrias, en este caso de San Martín. San Martín es un distrito industrial pyme. 3 experiencias de lo que están pasando, viviendo con la caída de las ventas, con la apertura importadora y te diría sobre todo en este momento con el incremento de las tarifas. ¿Cuánto hace que están acá? 75 años. Este año, respecto al año anterior, una caída del 40%. Exactamente. Con el poder adquisitivo de la gente tan licuado, que es la palabra que está de moda, y bueno, uno corta el asadito, corta la salida, corta la cerveza, corta lo que no necesita. Acá hay algo que tenemos como cultura, que lo que no se toca es la plata de los muchachos. Y después el resto va todo a fierro y a producción. Por ahí, si esto no cambia, los próximos 6 meses van a ser mucho más difíciles que los actuales, ¿no? Eso nos pega fuertemente, sobre todo en un escenario de caída de ventas y menor margen. Bueno, esto no tenemos forma de absorberlo, sino trasladando a precios. Digo, esto es parte de lo que genera inflación. En San Martín, la capital de la industria, la crisis se siente fuerte. A la caída de las ventas se suma el tarifazo de luz y gas y la apertura importadora. Estos números al empresario no le cierran y van camino al industricidio. Nosotros fabricamos revestimientos plásticos y productos químicos para mantenimiento aeronáutico. Se meten materias primas vamos a tratar de ponerlo bastante sencillo, en una olla grande. Esa olla se va mezclando y ese proceso, digamos, de mezcla lo que hace es termina generando, digamos, este tipo de producto. ¿Cómo es la situación hoy actual de ventas de Badex? Si nosotros comparamos enero contra enero, comparamos febrero contra febrero, ahí tuvimos una caída fuerte. Nosotros esperábamos una caída más o menos del 20, 25, 30%. La caída fue mucho mayor en esos meses, casi llegó al 60%. Fue un momento difícil. Tuvimos que tomar algunas acciones en ese momento para poder paliar, digamos, esa falta de pedidos, ¿no?
Si yo abro acá, sale cerveza. Pero por favor, vamos a buscar un vaso y vamos a hacer la degustación. Nosotros concretamente somos una fábrica de bebidas, un poco más amplio, pero originalmente de cerveza artesanal. Cualquiera diría, mejor trabajo del mundo. Sin duda, tenemos un trabajo que muchos anhelan, pasando un momento difícil en este tiempo, pero bueno, claramente tratamos de disfrutarlo y ponemos el pecho a las dificultades. ¿Qué situación están pasando? Bueno, la verdad que los últimos años no fueron muy fáciles y ahora, bueno, este año se siente fuertemente la recesión, en donde las ventas nos cayeron un 40% con respecto al año pasado, que el año pasado tampoco fue glorioso. Y también un tarifazo muy fuerte, en el caso nuestro, la luz del mes pasado a este mes, de febrero a marzo concretamente, nos aumentó un 120%. ¿Y cómo hace para atajar los penales? Y bueno, un poco nos achicamos. El año pasado teníamos un equipo un poquito más grande, se fueron 6 colaboradores, no los repusimos. Por ahora no tuvimos que tomar ninguna decisión antipática de echar a nadie, pero sí nos repusimos los colaboradores que se fueron a otros países o a otros trabajos. Estamos en Villa Lynch, un lugar históricamente industrial aquí en San Martín. ¿Qué haces vos? Bueno, nosotros nos dedicamos a fabricar amortiguadores de competición, de tuning. Ahí tenés uno. Acá tengo uno. Si tuvieses que hacer un repaso más o menos reciente de cómo les ha ido en los últimos 10 años, supongamos, ¿cómo lo resumís? Y bueno, los últimos 10 años fueron ciclos importantes. 2016 tuvimos un crecimiento importante, 2017, 2019 estuvimos al borde de cerrar, 2020 con la pandemia un crecimiento enorme, hasta hace 5 o 6 meses, y ahí empezamos a caer nuevamente con algo muy raro, porque es mucha venta y poca posibilidad de compra de mercadería, materia prima y para sostener la fábrica. Si tuvieses que poner particular hincapié en el problema principal que tienen hoy, ¿cuál es? Y el problema principal es el problema financiero, que nosotros tenemos dos tipos de proveedores, los que nos apoyan incondicionalmente y nos ayudan, y algunos que quizás nos exigen el pago de contado anticipado para un stock de 6 meses, y nosotros tardamos 60 días en fabricarlo, de ahí recién lo cobramos, y bueno, el descalce financiero nos mantiene siempre sin dinero para poder reponer. Si vos tenés que pensar hacia adelante, ¿qué es lo que más te preocupa de la continuidad de la compañía? Que hay una situación que tiene que ver con el aumento del costo del metro cuadrado, digamos, de construcción, que obviamente deja de ser atractivo para muchos inversores. Entonces eso tarde o temprano nos va a terminar tocando a nosotros. La cerveza claramente no es un producto de primera necesidad, es lo primero que el consumidor corta en una situación de crisis, ¿no? Hay preparados muy económicos, hay cervezas industriales en gran cantidad muy económicas, y ahora la amenaza de cerveza importada que no paga impuestos, cuando nosotros en toda nuestra cadena productiva somos una máquina de pagar impuestos. A ver si resumo bien. ¿Te caen las ventas? Muy fuerte. ¿Te pega el tarifazo? Con todo. ¿Y tenés apertura importadora que también te da de lleno? Y si sucede, que aparentemente está sucediendo, sí, nos da de lleno y creo que peligra todo nuestro sector. Cuando las cosas están todas bien, es mucho más fácil. Cuando las cosas también se empiezan a complicar, hay que empezar a hacer un poco de magia, y ahí es donde muchas veces el empresario pyme es el que tiene esa dinámica y esa agilidad para poder realmente hacer rápidamente los cambios, ¿no? ¿Me contabas el tema de la electricidad? Sí, justamente te decía, del mes pasado a este mes nos aumentó un 120%. Tengo las facturas. A ver. La factura del mes pasado, 1.770.000 pesos. La factura de este mes, 3.489.000 pesos. ¿Se duplicó? ¿Más que se duplicó, pero bueno, en realidad como fueron menos días en esta segunda factura, el aumento fue del 120%. Electricidad, gas, a vos
es parte importante de tu estructura de costos. En nuestro proceso gastamos mucha electricidad para enfriar y mucho gas para calentar. Nosotros tenemos que la cerveza hay que cocinarla, se calienta y después hay que enfriarla para poder envasarla, para madurarla y demás. Son muchos días de frío y bueno, un periodo de calor con mucho calor. Entonces el gas todavía no aumentó, se está diciendo que va a aumentar 300, 400, 500, 600%, eso puede ser la bala de plata. Ni te voy a pedir la boleta de gas. Todavía no la tengo, por suerte, espero que no llegue nunca. Y los servicios vienen aumentando ya hace un tiempo, ahora se incrementó bastante. Hoy todavía podemos decir que los podemos pagar. Ahora estamos esperando que llegue la luz de este mes, a ver cómo nos impacta, pero creo que va a ser importante. Ayer te contaba que la factura de luz para nosotros era pagable al momento. La última factura que tenía era la de enero. La de enero fue de 450.000 pesos, 850.000 pesos de luz en febrero y 1.550.000 pesos en marzo. Así que si esto sigue así con esta tendencia, hoy estábamos en la línea de flotación, esto se suma a todos los compromisos que tenemos, la corrida a los bancos y todo, y se mecha entre medio. No sé cómo vamos a hacer para poder cumplir con todo lo que tenemos comprometido y con estas facturas que se multiplicaron por 3, por 4. Y lo peor es esto, no saber qué hacer. Tuviese que te pusiese acá un semáforo de la situación en la que están y en la que pensás que pueden estar en algunos meses. ¿Qué va? ¿Amarillo, verde, rojo? Y yo la veo un poco rojo, lamentablemente. Hay otros colegas que tal vez están de alguna manera ilusionados o esperanzados o todavía creen que la cosa va a mejorar. Yo soy de los que no la ven y no se me ocurre, por lo menos en el corto plazo, que la cosa vaya a mejorar. Una persona que quiere hacer algún arreglo en su casa, a vos te dinamiza tus ventas. Sí, claro. Si no tiene un mango, recorta por ahí. Y es una de las cosas principales, salvo que, no sé, se te esté inundando el cuarto porque no necesitas una membrana y no estás colocando, pero digamos, lo que es decorativo, lo que son reformas para estar mejor, y eso obviamente va a quedar, digamos, para más adelante. Lo único que nosotros vemos, la luz en el camino que vemos, es que por ahí, no sé, en algún momento vuelvan el tema de los préstamos hipotecarios, ¿no? Es que eso dinamice de vuelta el mercado inmobiliario. Uno no sabe si tiene que prender la máquina o apagarla y comprar producto importado y revender, como ya en algún momento se hizo, o si tenemos que prender todas las máquinas y darle para adelante. ¿Alguno está pensando en bajar la persiana? Y un montón de colegas han cerrado y creo que muchos más van a cerrar. Uno ve grupos de compra-ventas cerveceras donde cada vez hay más fábricas a la venta. Son más los que están bajando la persiana de los que estamos decidiendo invertir. Una vez un dirigente PYME me dijo que la suerte que hay que entender, y eso cuesta mucho, incluso en algunos dueños de pequeñas y medianas empresas, entender que la suerte de la PYME está atada al salario de los laburantes. Por eso te pregunto, en esta primera parte del informe, Hernán, si vos percibís eso, que ahí está esa claridad cuando conversás con dueños de pymes que empiezan a generar ganancias, que tienen que despedir, que no pueden volver a recuperar lo que alguna vez habían tenido como nivel de actividad. Sabes que los empresarios suelen decirte, primero hay un vínculo entre el empresario pyme y el trabajador muy estrecho. Los conocen, hay, digamos, una especie de inversión puesta en esas personas. De hecho, por ejemplo, en la empresa de embriaguez, el que abría la empresa era uno de los pibes que laburaba ahí. Claro. De 27 años, que había arrancado a trabajar en esa empresa cuando tenía 18. Es decir, toda su vida laboral era la historia en esa empresa. Pero hay una inversión puesta, una preocupación puesta sobre cada uno de los trabajadores que hace además esa relación indisoluble. Pero la pyme vende en el mercado interno. Si nosotros no tenemos plata, a la pyme le va mal. Yo, algunas cosas que me llamaron particularmente la atención, nosotros habíamos hecho una investigación parecida hace algunos meses atrás, y lo que me llamó la atención, lo decía Sergio Talenti, justamente uno de los últimos empresarios, decía esta cuestión de, ¿y si bajamos la persiana y nos dedicamos a importar? O sea, transformar la fábrica en un galpón, digamos.
Claro, me confesaba, no lo tenemos en el video, pero me confesaba que lo habían discutido con su socio. Es decir, que habían evaluado esa posibilidad. Vos imagínate, las pymes en la Argentina representan el 65-70% del empleo en nuestro país. Es decir, toda esta decisión que básicamente, digamos, las pymes pueden o corren riesgo, no digo de bajar la persiana, de complicarse en el tiempo, significa en el medio puestos de trabajo. Claro. Justamente por eso que decir de puestos de trabajo. Si el tipo cierra y se dedica a importar, ¿cuánta gente necesita? No, 2. 2 personas. Ni siquiera. O sea, si tiene 50, hay 48 que quedan afuera. Y no lo digo yo, me lo decía él. Si okay. Dejo 2 personas, y que había sido la discusión. Es decir, habían planteado, che, y si cerramos, nos quedamos con 2 personas, resolvemos cada uno, le pagamos a cada uno y demás, pero bajamos la persiana, nos sacamos el problema de encima. Cuando uno lo escuchaba, decía, pero no solo por el correlato de lo que significa perder los puestos de trabajo, claro, también por una cosa que las pymes representan y que te lo dicen los empresarios pymes, es la empresita, la empresa es su vida. Ponen claro, todo ahí. Claro, no lo son, que ganan, no son timberos. No, claro. Lo que ganan está puesto ahí. No que se dan vuelta y lo llevan a otro lugar, la sacan. No se refleja en los números de caída de actividad ni de crecimiento del desempleo el trauma familiar que puede significar para esa gente, digamos. Sí, y además, esto pasó en 2016, 2017, y a mí me da la impresión que es posible que vuelva a pasar, lamentablemente, que es la pyme no quiere echar. No es que se plantea frente a la necesidad de la caída de las ventas y de repente del ajuste interno, echar trabajadores. Intentan hacer lo que sea para que eso no suceda, porque conocen a la familia, porque han invertido en eso, porque tienen una sensibilidad particular, obviamente, por lo que ha significado construir esa pyme. Otra cosa que me parece interesante de esto, Hernán, tiene que ver con cuánto le cuesta volver a abrir a una pyme una vez que cierra. Es automático, ponerle que rebota, aparece el rebote en B, hay crecimiento económico, no importa, después evaluamos si eso efectivamente está cerca o está lejos. Pero ¿es inmediato el reabrir? No, si cierra, te diría que tardás 2 añitos. Te estoy exagerando. No exagerando. Depende de la actividad, para ser preciso. Sí. Pero cuando tomaste la decisión de cerrar, no es que inmediatamente volvés a abrir. Esto es una realidad. Por eso también se estira tanto, muchas veces, la intención de no bajar la persiana. Claro, porque sabés que una vez que da ese paso es muy difícil volver atrás. Cuando diste ese paso, no volvés por la frustración, pero además por el costo económico que te significa. Si ustedes se fijan en las entrevistas que hicimos, hay 3 actividades absolutamente distintas entre sí. Sin embargo, los planteos que hacían los empresarios son similares. Claro. Uno, produce amortiguadores, la otra es una empresa de cervezas y la tercera una pinturería. Nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, los problemas eran similares en los 3 casos. Una última sobre esto, que es muy interesante y siempre queda corto. ¿Las pymes reconocen que el problema es la actividad económica o dicen no, es la presión impositiva lo que nos obliga a cerrar? No, en este momento no. Básicamente, en orden de prelación te diría, primero, caída de ventas. Lejos. El problema principal hoy es ese. En este momento te pega o te empieza a pegar significativamente el tarifazo. Yo no sé, si uno se fija con detalle lo que pasaba con Talenti, nosotros lo entrevistamos el día anterior casi con una sonrisa y decía, bueno, más o menos ahora podemos pagar la electricidad. Nos mandó un mensajito, nos dijo, che, llegó la boleta. Ese mismo día a la tarde. Al día siguiente fuimos y fíjate la cara del empresario, dice, ayer te dijo una cosa que hoy no es lo mismo. Y el de la pinturería te dijo, en realidad yo vendo si a vos se te rompe el baño. Sí. Si no, no vendo porque nadie arregla nada. Claro, y si la gente tiene plata. Claro. Poder, digamos, caída de ventas, segundo tarifazo. En tercer lugar, todavía no impacta de lleno, pero es una preocupación, apertura importadora. Vamos a Benny Lecher, vamos al Wall. Quiero que nos cuentes un poquito qué está pasando con la actividad, muy vinculado a esto. Explícanos, siempre es difícil leer estas placas, pero explícanos. La hicimos complicada a propósito, pero es muy sencilla. Sí. Si reparás, ¿esto qué es? Son los datos del relevamiento de expectativa de mercado que publica el Banco Central. El Banco Central todos los meses le pregunta a los bancos, a distintos consultores, le dice, bueno, a ver, ¿vos qué pensás? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿No? Y entonces hace un relevamiento y le dio esto. ¿Por qué hay 2 curvas? Porque quisimos mostrar qué decían el mes pasado y qué dicen este mes. Sí. Si te fijas arrancando por allá, en la curva roja dice 11,3,
Esa es la inflación que considera el mercado para el mes de marzo. Sí. Bien, y fíjate la curva. Para abril 10,1, 9,2 para mayo. Esta es la curva descendente que está planteándose el mercado en relación a la inflación. Hay confianza en el plan de economía del gobierno de que efectivamente va a lograr uno de sus principales objetivos, que es bajar la inflación. Sí, uno podría decir, che, es mucho, es poco. Bueno, en principio el mercado dice, va a bajar. Sí. Y es más, la segunda conclusión respecto a lo que dice el mercado es, ahora te muestro la curva verde. ¿Y qué es eso? Eso era el mes pasado. Es decir, el mes pasado decían que la inflación iba a ser más alta. Por ejemplo, en marzo preveían 13,2 y ahora dicen 11,3. Sí. Bien, es decir, incluso están diciendo la curva de inflación va a ir más en el sentido de lo que dice el gobierno. Estas son las expectativas que se acaban de publicar en el día de la fecha. Que si las expectativas son muy importantes, como efectivamente se menciona, quiere decir que están colaborando para hacer realidad ese escenario. Bueno, eso no es tan así necesariamente. Okay. Bueno. Ojo que, a ver, estos son consultoras y bancos, no necesariamente son empresarios, no son los que ponen mayoritariamente los precios, pero bueno, son aquellos que están viendo qué sucede en el mercado. En el medio, un pequeño asterisco, acá pueden pasar un montón de cosas, porque si el gobierno, por ejemplo, en este periodo pretende eliminar las regulaciones cambiarias, esta curva para mí va a tender hacia arriba. Sacar el cepo. Exactamente. Si quiere sacar el cepo, esta curvita va a tender al alza. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué pasa con la actividad económica? Recién te decía, el gobierno dice, Milei dijo, Martín Menem también tuiteó, dijeron, bueno, la actividad económica vinculada a lo que son ventas minoristas de cable había dado 25,5 el mes pasado en términos interanuales, ahora dio algo así como 13% de caída. Dijeron, bueno, hay una B corta. ¿Vieron? Hay una B corta. Bueno, yo te traje... nos enseñaron que rojo es malo, verde es bueno. ¿Eso va? Un poquitito así, es así, ahí tenés un verdecito. Claro, ¿qué tenés acá? Enero, febrero y marzo de la actividad económica de algunos sectores, que son los que ya se han publicado del mes de marzo. Esto es como una especie de anticipo de actividad de marzo. Patentamientos, caída del 43% en marzo. Patentamiento de autos, no de motos. De autos, casi 37%. Vos tenés en cada actividad, si es rojo es porque es mayor la caída del mes anterior. Sí, en realidad si es rojo es caída respecto al año anterior. Respecto del año interanual. Tenés todo rojo. Sí. Enero, febrero y marzo, todo rojo. Si vamos a los numeritos, acá ¿qué vemos? Fíjate, estoy buscando ventas minoristas, 12,6. Esto es lo que dice. ¿Ves que era 25,5 y pasó a 12,6? Esto dicen, uy, mirá, se está recuperando. Se atenúa la caída. Claro. Ahora, si vos mirás otros datos, no sucede lo mismo. De nuevo, patentamiento de autos dice menos 43 y era menos 13. Perdón, de motos y de autos también. En autos más o menos parecido, la producción de autos es lo mismo. Índice Construya, este salió hace un rato nomás. ¿Qué tan importante es despacho de cemento? Caída del 43. Mira, entre índice Construya, que son materiales de construcción en general, y despacho de cementos tenés todo lo que tiene que ver con construcción. 40 y 43. No hay, está funcionando a la mitad. Sí. La construcción está funcionando a la mitad. Caída de lo que tiene que ver con la cuestión impositiva. Fíjate el IVA DGI. El IVA DGI es un proxy de ventas y también se incrementó casi 20% de caída. ¿Qué es un proxy de ventas? Digamos, el IVA DGI, cuando vos vas a comprar al supermercado, lo que sea, pagás el IVA. Sí. Eso es un resumen de las ventas y los consumos que nosotros tuvimos. De lo menos tuvimos. que se consumió. Exactamente. Gracias, Hernán. Tremendo este dato. Que te lleva a preguntar también si efectivamente cae la inflación, también a qué costo. Bueno, si el principal problema es ese... Cuando hablábamos hoy más temprano de la cuestión salarial, tiene que ver con esto. Es decir, me parece que la decisión del gobierno de no homologar salarios, o homologarlos solo a la baja respecto de la inflación, debajo de la inflación, tiene este efecto. Tiene el efecto de la caída del consumo y por lo tanto el efecto de la caída de la producción y todo ese rojo que acabamos de ver. Gracias, Hernán. Martín, gracias por haber venido. Gracias a vos. Nos quedó afuera una cosita de Milei respecto de Malvinas. Milei dijo hoy que cree que va a recuperar las Malvinas. En realidad, recuperar las Malvinas es un objetivo constitucional. No solamente es un imperativo ético, es un mandato. Sí. Vos estás obligado, porque la Constitución dice irrenunciable, eso quedó en la Constitución del 94, cuando se reformó. Vos tenés que hacer política para recuperar las Malvinas sí o sí. Dice, es a largo plazo, dice. Sí, por supuesto que es a largo plazo. El punto es si
vos dejás que Cameron pase alegremente por las Malvinas y no decís nada, o lo decís tarde y mal, si estás acortando el plazo o lo estás alargando el plazo. Me parece que se está alargando. Martín, gracias. Es un placer compartir con vos Igualmente. este programa. Nos reencontramos mañana, para seguir haciendo equipo de noticias aquí por A24. Quédense porque llega Babi Checopar.